Buenas Sí. noches a todos, buenas noches a todos Hola compañeros, Jesús, buenas maestra. noches. Yo de lo que recuerdo es sobre el rapport, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Mm, ambivalencia de cómo hacerle ver la ambivalencia al usuario, ujú. ¿verdad? De dar las pequeñas motivaciones, los pequeños pasos, ¿verdad? Motivarlo a que haga un pequeño paso, ¿verdad? ¿Sí, no? Ok. Entonces, pues yo en la empatía, y cómo recalcarle la pregunta que se le está haciendo cuando se desvía de la pregunta hacia otro tema y decirle, ¿sabes qué? Sí, pero no me has dicho lo que te pregunté, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso es lo que recuerdo. Ok, bien. Justamente algo respecto a la resistencia, yo les decía que no es luchar contra la resistencia, porque vamos a encontrar mucha resistencia en la mayoría de los usuarios, sino es justo como les puse en la diapositiva, es rodar con ella, es acompañar al usuario con todo y su resistencia, porque la resistencia también nos va a decir o nos va a dar un montón de información. Ajá, entonces no se peleen con eso. Y bueno, Brian, Elohim. Bueno, creo yo algo que nos puede ayudar con la resistencia es hacer que el usuario, yo soy Francisco, que el usuario se haga consciente de lo que realmente es la adicción, pues también lo que puede ser el sistema de recompensa, lo que viene siendo la tolerancia, el fallo de sinopsis y la dopamina que puede generar pues el cristal o las drogas estimulantes o las depresoras o las que ujú, sacan la percepción. Creo yo que así el paciente se va a dar cuenta que si lo hizo por depresión, por club social, por familia o porque biopsicosocial se empezó a consumir y creo que así el paciente podía hacerse conciencia o se podía dar cuenta de cómo, por qué este es un adicto y creo así ya puede no existir la resistencia al cambio. sí, sí podría ser, pero conociéndolo o sabiendo el origen de por qué la adicción no necesariamente va a cambiar. Acuérdense que hay que buscar una motivación en el usuario para que pueda haber realmente un cambio. Aunque sea por depresión, aunque sea por lo que sea, necesita haber una motivación intrínseca para que realmente haya, pues, este movimiento en él. Ajá. Saber el origen de por qué está consumiendo no nos sirve tanto para que en realidad pueda, pues, evocar un cambio en él. ¿Sale? Y para eso nos va a servir la entrevista clínica. Jesús y Jonathan les voy a dar la palabra más adelante para poder avanzar en la clase, ¿sale? Y no atrasarnos. Bien, la clase pasada, además de lo que ahorita ustedes mencionaron, chicos, trabajamos la entrevista inicial en adicciones, que es el formato que ustedes tienen o el que les pedí que ahorita abrieran. Y vimos que no es un formato para interrogar ni para llenar hojas, son bastantes hojas. Entonces, no nada más se trata de llenar por llenar. Es un proceso clínico que nos va a permitir comprender al usuario, ajá, para poder generar esta alianza y empezar a entender para qué aparece el consumo en su vida. Ojo, no por qué aparece, sino para qué. Ajá, para qué es, significa cuál es la función que está dando el consumo hacia la vida del usuario. Ujú. Entonces vimos que la entrevista se construye por bloques. Si ustedes ya revisaron su formato, pues ya revisaron que hay datos generales, que hay bloques de motivo de consulta, situación familiar, estado emocional y que cada apartado nos va a ir dando pistas sobre el lugar que ocupa el consumo en la persona. ¿Sale? Eso fue lo que revisamos la clase pasada. Hoy quiero que entiendan algo muy importante, chicos. Antes de entrar de lleno a la historia del consumo, en la entrevista inicial, ojo, cada respuesta del usuario nos da información clínica, incluso cuando pareciera que algo es simple. Ajá.
Me gustaría que antes de profundizar, revisáramos algunos ejemplos clínicos que yo les puse, que ya están viendo en la pantalla, que justamente nos puede dar como una guía mejor para que ustedes aprendan a detectar estas señales de alerta y estos factores de riesgo desde las primeras preguntas, ¿sale? Ojo aquí, no son diagnósticos, chicos. Nosotros no vamos a diagnosticar. Son pistas clínicas que nos dice cómo está la persona en ese momento y qué tan seguro es continuar con la entrevista. Ajá, ¿por qué? Porque en adicciones no nada más importa lo que consume la persona, sino que va a importar mucho en qué estado llegue el usuario a la entrevista. Ujú. Hay respuestas que nos hablan, la clase pasada se los dije, que había respuestas que nos hablaban que hay confusión, que hay desorganización, que hay inestabilidad, que hay aislamiento, y eso cambia completamente nuestra forma de intervenir. Ajá, entonces, cuando pasemos a la historia de consumo, estas señales nos van a ayudar a entender si estamos de alguna manera frente a un consumo activo, frente a un consumo problemático o una persona en riesgo. Y eso nos va a ayudar a nosotros a tener una mayor orientación sobre qué tan profundo y qué tan cuidadoso debe ser nuestro abordaje. ¿Sale? Eso no significa que los abordajes de un consumo activo sean menos importantes que otros. Todos van a ser importantes. Ajá. Antes de preguntar, chicos, cuánto consumes, cuánto tiempo llevas consumiendo, etcétera, tenemos nosotros que saber qué tan presente está la persona en el momento en que nosotros estamos haciendo la entrevista. Ujú. Quiero que escuchen estas respuestas de estos ejemplos, ojo, como consejeros en una entrevista. Ajá, en una entrevista inicial. No quiero que las escuchen ahorita como estudiantes buscando la respuesta correcta. Quiero que la vean como, como usuarios, como si ustedes fueran a hacer este tipo de preguntas y este tipo de intervención en este momento. ¿Sale? Entonces, ¿quién me ayuda a leer el primer ejemplo? Miguel, adelante. Gracias, usuario. Tengo, creo que 29 años, no sé bien. Ok, Señal de alerta, confusión hasta ahí, posible, hasta confusión. ahí. Oh, Hasta perdón. ahí, gracias, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué pasa en esta respuesta? Tengo, creo, 29 años, no sé bien. Esta respuesta parece muy simple, ¿no? Pero clínicamente es muy importante, porque no estamos preguntando algo complejo, estamos preguntando la edad. Ajá. Y cuando un usuario no puede ubicar con claridad un dato básico como su edad, eso no lo tomamos como una distracción, sino como una posible señal de confusión e incluso de desorganización. Ajá. Repito, esto no es un diagnóstico, esto es una señal de alerta que nos invita a observar más. ¿Sale? Brian. Bueno, maestra, aquí en el OIM nosotros hacemos esta entrevista a los pacientes. Entonces, sí hemos, Mm, primero, por naturaleza, el paciente va a estar con negatividad, ¿sí me entiende? No nos va a querer decir la verdad por su enfermedad o por defensa propia. Entonces, ahí ujú, cuando él nos dice, no, pues creo que tengo 29 años y no sé bien, entonces él no está consciente, no sabe bueno, ¿en qué fecha o en el aquí y ahora, en qué vive, en qué momento está en su realidad? Entonces, ahí puede tener confusión, puede tener ¿cómo inconsciencia. Entonces, ahí afirma que es algo, ¿cómo no vas a saber que tienes no vas a saber cuántos años tienes? Entonces, aquí más o menos hasta hemos salido casi de pleito porque las personas a veces se ponen en defensa porque no nos quieren decir para qué sirve esta entrevista. O sea, me la estás haciendo porque me quieres meter más años en el grupo o me quieres, no sé, o sea, ¿qué quieres saber de mí? Entonces, se lo toman muy a pecho a veces. Entonces, también aquí mismo en estas mismas preguntas, si yo me doy cuenta para sopearlo, por ejemplo, en la segunda dice, vivo solo. Bueno, a veces en mi casa de mi mamá, a veces en la casa de un amigo. Entonces,
anda, no tiene ¿cómo se llama? Una seguridad, una casa que esté estable, ¿sí? Ujú, ujú. De nómada, entonces ellos mismos a veces con lo que dicen no concuerda y uno, bueno, entonces ¿vives solo o andas de nómada de casa en casa? Entonces eso es lo que trata la entrevista. Si le pones atención, pues tomas solo o con alguien y luego solo y luego bueno, y luego le preguntas más adelante, bueno, tomo con mis amigos y mis amigos sí porque le preguntan qué causas les ha tenido más adelante, si ellos han tenido problemas por el consumo y lo sí, por encarcelamiento. Y antes, en la misma entrevista me había dicho, no, no tengo amigos. Entonces, y ya más adelante, con la misma entrevista, te vas dando cuenta si en realidad Ujú. son con lo que te dice. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Ujú. Sí, sí. Buena observación, Brian. Efectivamente, incluso por eso les digo, o sea, pareciera como una respuesta sencilla, pero también pareciera que pueden mentirnos los propios usuarios. Nosotros vamos a trabajar con la información que el usuario nos dé. No nos vamos a pelear para ver si es cierto o no es cierto lo que nos está diciendo. Conforme vayamos nosotros realizando la entrevista, vamos a ir observando, por eso les digo, esto no es un interrogatorio y no nos vamos a pelear si nos dice o no la verdad. Conforme vayamos entrevistando, va a ir saliendo la incongruencia o la congruencia con la que se está viviendo el usuario. Ajá, y ahí ya podemos de alguna manera darnos cuenta si la información que nos está diciendo es real o no. ¿Sale? Entonces, en una entrevista de este tipo, en una entrevista inicial de adicciones, una respuesta así tan sencilla, aparentemente sencilla, puede estar relacionada justamente con un consumo activo. Ajá, con efectos puede ser también que el paciente o que el usuario llegue con algún tipo de efecto residual de algún tipo de sustancia o en un estado también emocional alterado. Ajá. Por eso aquí el consejero es importante que baje el ritmo de la entrevista. ¿Y qué es lo que les toca hacer? Aumentar la observación, aumentar la observación. Eso es lo que ustedes van a hacer, observar, observar, observar. ¿Sale? Segundo ejemplo, que ya lo leyó su compañero, vivo solo, bueno, a veces en casa de mi mamá, a veces con un amigo. Ujú. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros no vamos a evaluar si vive bien o si vive mal. Lo que observamos que es que hay inestabilidad. Cuando un usuario no tiene un lugar fijo o claro donde vivir, eso puede generar de alguna manera o puede hablarnos de que hay dificultades para sostener rutinas, hay dificultades para que existan límites, hay dificultades para que haya vínculos estables. Ajá. Entonces, en adicciones, la falta de estabilidad suele asociarse con un mayor riesgo de consumo. Ajá, con recaídas incluso o con dificultad para poder sostener un proceso de cambio. Y eso nos da un montón de información. Ajá. Ahora, eso no significa, chicos, que todas las personas que viven así consuman, pero sí es un factor de riesgo. Ajá. Que es importante que ustedes tomen en cuenta. Ujú. Tercer ejemplo, Miguel, ¿me ayudas? Sí, usuario, contacto de emergencia. No tengo a nadie. Ujú. Esta es una respuesta que nunca se debe pasar por alto, chicos. Ajá. Cuando un usuario dice que no tiene contacto de emergencia, lo que aparece no nada más es soledad, sino aislamiento y en algunos casos abandono o incluso violencia. Ajá. ¿Por qué? En adicciones, el aislamiento también es un factor de muy alto riesgo. Ajá, porque la persona no tiene a quién acudir en una crisis, en una abstinencia intensa o en una recaída, no tiene con quién. Ujú. Entonces, aquí lo que les toca a ustedes no es confrontar, chicos, ni cuestionar. Solamente les toca registrar la información y entender que la red de apoyo, que hay una red de apoyo limitante o inexistente, ujú, y que eso cambia también la forma de acompañar al usuario. ¿Sale? Entonces, estos ejemplos, chicos, nos muestran que la entrevista inicial no nada más importa lo que el usuario dice, sino también importa cómo lo dice y qué tan ubicado está. Ujú. Entonces, detectar o que ustedes detecten estas señales nos prepara para poder entrar con mayor cuidado a la historia de consumo.
sabiendo si nosotros estamos frente a un usuario estable, frente a un usuario vulnerable o frente a un usuario en riesgo. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bien, vamos a irnos entonces un poquito más rápido. Hasta ahora, chicos, en la entrevista inicial Maestra, nosotros hemos... sí, Levántenme la mano, porfis, la manita, para poderles dar la palabra, porque si no, nos interrumpimos. Mande Jesús, dime. maestra, entonces quiere Sí. decir que la entrevista nos va a ayudar, o sea, para lo que vayamos viendo en cada pregunta que hacemos, irlo anotando. Ah, pues observo que el paciente, el usuario dice que no tiene familiares y que anda de un lugar a otro. Observo también que el usuario no sabe cuántos años tiene. Eso, para eso nos va a servir la entrevista. Sí, claro. O sea, para ver si hay inestabilidad, para ver si cuenta con redes de apoyo. Obviamente nos va a ayudar para conocer al usuario, pero también nos va a dar información. Esa es información para nosotros. Ajá. Ese es el propósito, obtener información del usuario y poder, además de tener, pues claro, un expediente clínico, pues también tener información de él. Ujú. ¿Qué sustancia consume? ¿Qué frecuencia lleva consumiendo? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Cuántas recaídas ha tenido? Todo eso es información. Pero como les digo, no se trata de interrogar por interrogar. Todas las preguntas que ustedes realicen tienen un objetivo, tienen una finalidad. ¿Sale? Entonces, hasta ahora en la entrevista inicial, chicos, hemos aprendido a observar quién es el usuario, en qué contexto vive y qué señales aparecen desde el primer contacto. ¿Sale? Hoy vamos a entrar, chicos, en un apartado central que es la historia de consumo. Ujú. Quiero que tengan claro algo desde el inicio. Ajá. La historia del consumo, chicos, no es una lista de sustancias nada más. Es una reconstrucción de cómo el consumo se fue integrando a la vida del usuario. Esto es muy importante. Como consejeros, chicos, perdón, como consejeros no buscamos sorprender, no buscamos confrontar y no buscamos exhibir al usuario. Ajá. Buscamos entenderlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y para qué el consumo empezó a tener un peso en su historia de vida? Entonces, la sección de historia del consumo es una de las más importantes en toda la entrevista. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí el consejero identifica no solo qué consume el usuario, sino cómo, cuándo, por qué, con qué frecuencia, qué sentimientos están asociados y qué riesgos se han presentado. Esta parte define de alguna manera el nivel de severidad y nos permite decidir si el usuario puede ingresar o si necesita hospitalización o si requiere un proceso ambulatorio. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí? Las sustancias consumidas: alcohol, marihuana, cocaína, heroína, inhalantes, pastillas, etcétera. Su patrón de consumo, es decir, la cantidad, la frecuencia, la vía de administración, las situaciones donde lo consume, con quién lo consume, la historia de inicio, el inicio, por supuesto, los aumentos, si es que ha habido, los episodios graves, la abstinencia, las recaídas, si ha habido consecuencias físicas, si ha habido consecuencias familiares, incluso si ha habido consecuencias legales, emocionales, laborales. ¿Qué riesgos clínicos ha presentado? Convulsiones, alucinaciones, paranoia, violencia, desmayos, pérdida de memoria, intentos de dejar y luego fracasar. Ujú. Pero aquí es importante saber cómo van a preguntar ustedes, chicos. Y esto es muy, muy importante que lo hagan desde un tono mucho, muy humano y desde un tono mucho, muy profesional. Ajá. Imagínense que yo les pregunte a ustedes, ¿y por qué consumiste eso? ¿Y cuánto te drogabas? ¿Y no pensaste en tu familia? Eso evítenlo, por favor, evítenlo. Ujú. Es diferente a preguntar, cuéntame, ¿qué sustancias consumes actualmente? Es una pregunta suave, es una pregunta abierta y es una pregunta sin juicio. Ujú.
¿Desde cuándo empezaste a consumir esta sustancia? ¿Con qué frecuencia consumes? Cuando consumes, ¿cuándo es que utilizas normalmente? ¿Cuánto utilizas normalmente? ¿Qué sientes antes de consumir? ¿Y después? ¿Has intentado dejarlo? ¿Y qué pasó? ¿Has tenido síntomas cuando no consumes? ¿Consumes solo o consumes acompañado? ¿Qué pasa si no tienes acceso a la sustancia? Platícame. Ujú. Fíjense, este tipo de preguntas nos da información emocional, información conductual e información de riesgo. Ujú. Ahora, ¿cómo se llena el formato de historia del consumo? Ujú. Cada sustancia debe anotarse por separado. No mezclen alcohol con cristal o marihuana en una sola línea. Por eso revisen el formato si no lo alcanzan a ver bien en la presentación. Cada una merece su propio análisis, chicos. ¿Sale? Quiero que, em, quiero que vean aquí está. Ujú. Lo que están viendo en la pantalla, chicos, es el cuadro de historia del consumo ya lleno. Y quiero que lo vean como, como resultado de una entrevista, no como algo que se llena al mismo tiempo que se pregunta. ¿Sale? ¿Sí logran verlo? Sí. Ok. Revísenlo, por favor. Díganme, por favor, qué tipo de preguntas harían ustedes de acuerdo a las respuestas que están ahí. Es decir, ahí vemos que si hay consumo de alcohol, que es ingerida, que es semanal, que es la de 12 cervezas y es 15 años. Díganme, por favor, alguien qué preguntaría para obtener esa información. Eduardo. Sí, maestra, yo preguntaría principalmente qué tipo de sustancia consumes, dándonos la sustancia del alcohol. ¿De Ujú, qué forma la consumías? Ahí dice, ok, ingerida. ujú, ¿Con qué frecuencia consumías esto? Y ya es semanal. ¿Y en qué cantidad lo hacías? ujú, ujú, Y luego, preguntar desde qué edad empezó a utilizar esta sustancia. Aquí menciona que a los 15 años, yo le ujú. preguntaría, ok, ¿y con qué frecuencia empezó cuando tenías esa edad? Ok. Que es cuando le pone ahí en contexto social, solo en Ujú, fiestas y para el manejo ujú. del estrés. Ok, ok. Ya continuaría, ¿te ha traído problemas esa sustancia? Para Ujú. la respuesta de, sí, pues peleas con mi pareja, faltas de trabajo. Y has intentado dejar la sustancia anteriormente y ya Ujú, ir para ujú. la de reducción de consumo durante un mes. Eso es. Ujú, ¿Has tenido abstinencia cuando no tienes este consumo? Para ujú, contestar la que sigue. ujú. ¿Y te has puesto en riesgo cuando estás bajo los Eso. efectos del consumo? Y Ujú, ya es la que ujú. nos responde la última. Eso es. Bien, Eduardo, gracias. Fíjense bien, chicos. Señalando la primer columna, aquí registramos, ojo, todas las sustancias, no nada más la principal. En este caso, el usuario sí consume alcohol y no consume las demás. Ajá, quiero que vean este caso. Ahí se los puse. Ujú. Él inició a los 15 años, su frecuencia es los fines de semana, 12 cervezas, sus situaciones en fiestas y en estrés. Las consecuencias es que ha tenido peleas con la pareja, faltas al trabajo. Los intentos previos han sido reducidos por un mes. En abstinencia ha presentado irritabilidad e insomnio y su riesgo es la conducción bajo el efecto. ¿Sale? Ese es el caso, ¿no? Que simulado e inventado, por supuesto. Y esta es la tabla ya llena. Si se fijan, aunque el paciente haya dicho o el usuario haya dicho que solo consume alcohol, el resto de la tabla sí se llena. Se llena como que no, no lo consume, no se deja en vacío, se completa como que no. Igual el resto de las sustancias que no consuma. ¿Sale? Entonces es bien importante que lo tengan presente. Que las otras estén en no, ojo, no significa que no importen, significa que ya preguntamos, pero ya descartamos.
¿sale? Entonces, en la parte del consumo, de sí y no consume, esa columna no es para interpretar, es para confirmar. Acuérdense que nosotros no vamos a asumir, vamos a verificar, ¿sale? Entonces, en adicciones, lo que no se pregunta se supone, y eso es un error clínico bastante común. Ajá. Ah, pues como no consume marihuana, ah, pues seguro cocaína, sí. No, no, no. Ajá. Ahora, vamos a revisar en la tercera columna, bueno, en la segunda columna de forma de consumo, vamos a registrar cómo entra la sustancia al cuerpo. En este caso, pues el alcohol es ingerido. Ajá. La forma de consumo, ¿para qué la necesitamos nosotros? Porque nos va a orientar sobre riesgos físicos y sobre la velocidad del efecto. Ajá. Siguiente, el usuario consume, en cuanto a frecuencia, el usuario consume de forma semanal, específicamente los fines de semana. Ajá. Ojo, aunque no sea diario, ya es un patrón estable, no es un consumo ocasional. Él ya nos está diciendo que de manera semanal ya está consumiendo. Ya ahí nosotros detectamos que hay un consumo de alguna manera estable, un patrón estable, cada fin de semana. ¿Sale? Miguel, adelante. Pregunta, un ejemplo, Sí, porque si el veedor es social, que diga, ah, nomás en fiestas, reuniones familiares, ¿hay que procede? ahí podríamos preguntar cada que vas a fiestas. Ok, Ujú. Por ejemplo, ah, no, pues sí, sí voy a fiestas cada fin de semana. Y entonces, ¿cada fin de semana consumes? Ah, no, pues voy a fiesta cada mes. ok, Entonces, ¿cada mes consumes? Eso, acuérdense, siempre como indagar más. Ujú. Sí, porque si te dice social, gracias. dime qué es social para ti. A lo mejor para mí social sería, no, pues cuando tengo una fiesta y esto es como una vez cada 3 meses, no lo sé. Ajá. Entonces, pregunta hasta que a ti te quede claro. ¿Sale? Bien. Em, cantidad consumida. Aquí, chicos, es importante que la cantidad que se consume se registre tal cual como el usuario la dice. Por ejemplo, 12 cervezas o 12 cervezas por ocasión. Ajá, o 12 cervezas cada día, yo qué sé, o 3 botellas, no sé. Lo que el usuario te diga, así lo vas a registrar. Nosotros no vamos a corregir. Ajá. No vamos a negociar números. ¿Cómo? O sea, a ver, no, esto y eso es. Solo vamos a registrar. ¿Sale? Y en la columna de edad de inicio, el inicio en este caso es a los 15 años, pues justamente nos habla de un consumo que hubo temprano, es decir, de una sustancia que acompaña al usuario desde etapas claves de su desarrollo. Ajá, entonces esto explica de alguna manera por qué el consumo está tan integrado, de acuerdo a este caso, pues a su vida actual. ¿Sale? Mande Jesús. Maestra, supongamos que el usuario no es alcohólico, Ok. supongamos que el usuario es cricoso, ¿sí? Y que diga, pues yo me fumo tres chinos al día, ¿verdad? Que se le pondría ahí 3 dosis de cristal. Sí, lo que el paciente te diga, Ah, ok, muy tal bien. cual. Ujú, O ujú. si fuera marihuana, no, pues yo me aviento 5 churros al día, así. 5 Ok, churros. muy bien, gracias, maestra. ¿Sale? Bien. Em, ok, entonces, aquí en esta parte, chicos, en donde hay que marcar el alcohol, el tabaco, etcétera, aquí marcamos una sola sustancia, es decir, la que tiene mayor impacto. Ajá, en este caso el alcohol no siempre es la más frecuente, pero sí puede llegar a ser la más problemática. Esto depende, pues, del caso y del usuario con el que ustedes estén. ¿Sale? Ahora. En el inicio del consumo, ajá, a los 15 años en contexto social, eso nos dice el paciente. Esto nos ubica justamente cuándo y cómo empezó, no únicamente la edad, ajá, porque muchas veces pueden decir, no, pues es que mi papá me ofrecía, es que empecé en la prepa o en la secundaria cuando, no sé, no iba a la escuela y me iba con mis amigos al billar, yo qué sé.
¿sale? Situaciones asociadas, ajá, fiesta y manejo del estrés. Aquí ya vemos que el alcohol para este usuario, le ayuda a regular emociones. No nada más lo acompaña a eventos, sino que también ayuda a regularse con el estrés, ¿sale? ¿Qué consecuencias ha tenido? Ah, bueno, pues peleas con la pareja y faltas al trabajo. ¿Qué información les dice esto? Que aquí podemos identificar que el consumo ya afecta áreas importantes de su vida. Fíjense, el trabajo y su pareja no es cualquier área común. Ujú, son áreas importantes. Intentos previos redujo el consumo por un mes. Esto indica que el cuerpo y la emoción ya resiente la ausencia del alcohol. Ajá. ¿Y qué riesgos ha experimentado? Pues la conducción bajo el efecto del alcohol. ¿Qué nos dice esto? ¿Es un riesgo bajo? ¿Es un riesgo medio o es un riesgo alto? Que el paciente ya haya consumido, perdón, ya haya manejado bajo el efecto del alcohol, ¿en qué tipo de riesgo lo incluirían? ¿Riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto? Yo Gala, pienso, Yo pienso que alto porque ya está poniendo en riesgo su vida. exactamente. Eso ya es un riesgo alto y que nosotros efectivamente está poniendo ya en riesgo su vida y que nosotros no debemos minimizar. ¿Sale? Entonces acuérdense, no vamos a diagnosticar, vamos a organizar información clínica para tomar las mejores decisiones como consejeros. ¿Sale? Primero escuchamos la historia del usuario y después, si es necesario, la ordenamos en este cuadro haciendo uso del formato que ustedes tienen. Sí, Rita, adelante. profesora, déjeme hacer una pregunta, porque en las entrevistas casi siempre, cuando el paciente consume una cosa, por ejemplo, el alcohol es Ujú. la droga primera, pero a mí se me han dado los casos con bastante frecuencia que aparte del alcohol, consumen, por ejemplo, cristal, consumen marihuana, sí. Y entonces, Sí, ¿cómo lo registro ahí? sí. Vas a registrar si consume alcohol, marihuana y cocaína, ahí le vas a poner que sí a esas tres sustancias. Ajá, en el cuadro de arriba. Pero en la Sí, parte de abajo nos vamos a ir con la principal sustancia. sí, Ajá. con la de Es impacto. decir, la más problemática, ajá, a lo mejor la que lleva más tiempo, a lo mejor la que ingiere como más seguido, pues sí, la que consume como más veces, la que es la problemática en sí, esa es la que vas a registrar abajo. Y las otras La de- también, pero únicamente como un registro en cuanto a frecuencia y cantidad. Ujú. ¿Sí soy clara, Rita? Profesora, gracias. Lo que usted dice que los registros abajo, debajo, yo no veo aquí de abajo de qué. Ah, en el cuadrito abajo que dice principal sustancia, no, no. Ya lo vi. Gracias, Ah, ok, profesora. ok, ok. Sí, Jesús, adelante. Maestra, por ejemplo, en la pregunta 2 que dice principal sustancia de consumo, marque solo una. Yo veo marcadas todas Ahí las no veo. le hagan caso, no le hagan caso, se me marcó mi hoja. Ah, ok, muy bien. Sale, gracias. Ujú. Pero ahí sí es la más problemática, ¿sale? Entonces, chicos, si ustedes saben leer este cuadro, ustedes van a saber identificar el consumo problemático, riesgos y puntos de intervención, ¿sale? Entonces es muy importante que obviamente lo sepan identificar. Sí, Luis, adelante. Maestra, el formato que Sí. nosotros tenemos no es así tal cual con el recuadro que tenemos aquí, ¿cierto? No, Ok, no, pero es es lo distinto, mismo. pero es la misma información. Sí, 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 es es lo que la misma estoy información. revisando. Sí, si me llega a Perfecto, faltar a mí alguno, también me dicen, pero no me alcanzaba a poner el cuadro lleno para que ustedes lo vieran así, pero es este el que ahorita están viendo, ese es el que van a utilizar. ¿Sale? perfecto. Nada más Gracias. ese ejemplo para que ustedes sepan llenarlo, pero es el mismo formato. Muy bien, ¿Sale? muchas gracias. Ok, bien. Ahora vamos a pasar, chicos, ay,
Aquí está. Bien, la historia del consumo. Ujú. La historia del consumo, chicos, no solo nos dice qué usa el usuario, ¿no? Sino cómo vive su consumo, qué función cumple, qué riesgos presenta y qué tan urgente es intervenir. Aquí se define realmente el nivel de severidad, el riesgo físico, el riesgo emocional y también qué tratamiento sería el idóneo para el usuario. Lo importante, acuérdense que no es llenar casillas solo por llenar, es poder comprender el patrón de la conducta adictiva para saber qué necesita la persona y cómo podemos ayudarla de una manera ética y de una manera segura. Ujú. Entonces, acuérdense, toda la sustancia debe de evaluarse por separado, ¿sale? Que bueno, este es el formato, el que ahorita les mostré aquí, pero es el oficial, ¿no? El que ustedes están llenando, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si el usuario nos llega a dar respuestas vagas? Ajá. Si el usuario nos dice, no sé, no me acuerdo, este, no quiero contestar, se queda callado, ¿ustedes qué harían en esos casos? Yo pasaría a la siguiente pregunta para ver si conforme las siguientes preguntas me van respondiendo la que pregunté y no me quiso responder. Ok, bien, pasaré a la siguiente pregunta. ¿Quién más? Eh, eh, ¿Rita? yo, Ujú. yo trataría quizás de una forma muy suave de persuadirlo, pero a mí se me ha dado, yo tengo una paciente ahora muy resistente, ya voy por la sesión 12 y hace alrededor de 2 o 3 sesiones que es que ella está aportando alguna información, me dice eso mismo, yo no me acuerdo, yo no sé, así, pero resistente, entonces, bueno, no la trato, la persuado un poco, pero no le hago fuerza. Y Sí, entonces sí. poco a poco he ido suavizando, pero me ha costado mucho trabajo. Fíjense, algo que yo hago con los usuarios cuando me dicen no sé, y esto se los doy como un tip, yo les digo, imagínate que hoy sí sabes. Imagínate que en este espacio, en este momento, sí sabes. Y que te diga la información, sí, sí, consumo marihuana, o sí tengo, o era, no sé, anfetamina, lo que consumía, no, yo qué sé, ¿no? Pero algo que les puede ayudar mucho justo es eso, da rapport, da confianza y al mismo tiempo a nosotros nos da información, ¿sale? Entonces eso, un tip muy sencillo. Imagínate que hoy sí sabes. No es que no sé, imagínate que hoy sí sabes. A ver, platícame, ¿sale? Eduardo, luego Gala y luego Cristian. A mí no me sacan de un Sí, cuadro así. maestra, justamente iba a decir lo que usted comentó, el crear un vínculo de confianza, el cambiarle el tema completamente y empezar a platicar de qué le gusta, qué le llama la atención y poco a poco ir introduciendo las preguntas para que también no se sienta hostigado, no se sienta que está siendo obligado a contestarlas, pero de cierta manera crear ese vínculo, ese lazo de confianza y que él te pueda dar las respuestas más fácilmente. Puede ser y les puede funcionar como no les puede funcionar. Acuérdense, cada usuario es diferente. Ajá. No porque con un usuario les haya funcionado significa que con el otro les va a funcionar. No. Acuérdense que vamos a ir al ritmo del usuario y él nos lo va a ir marcando. Si eso a ti te funciona con uno, qué bueno. Y si no, te tocará probar con otro alguna otra técnica o algún otro ejercicio que pueda ayudarte a que él te dé información. Ojo, el silencio también nos da información. Algo también que yo hago es quedarme callada unos 5 minutos. Y si él no habla, yo tampoco hablo y le digo, ¿qué te pasa en este silencio? Me siento incómodo. Ok, ¿quieres hablar? Y eso les ayuda como a soltarse un poquito más. Pero les digo, no es general, depende del usuario. ¿Vale? Gala, Maestra, yo lo pospondría. Si al inicio no, el usuario quisiera hablar o algo,
le daría su tiempo y al día siguiente continuaría. Sí, sí lo puedes hacer, pero no sé qué tanto beneficio sea porque puede ser también algo como contraproducente, ¿no? Si yo no contesto, pues así me la voy a llevar todas las sesiones. No contesto al fin que mañana me da cita o mañana me va a ver. Ajá. Entonces, podrías probarlo, sí, yo no te digo que no lo hagas, pero también que no te tome la medida el usuario, porque son muy listos. Ajá. Entonces, yo diría, indaga un poquito más antes de tomar esta decisión y ya si de plano ves que no, ¿te parece si mañana nos vemos? Ujú. Pero no que sea tu primera opción. ¿Sale? Cristian. Este, yo, yo empatizaría con él y y si no me quisiera responder una pregunta o si no quisiera, nada, yo no sé si me lo pueda echar a la bolsa, como por ejemplo decirle, ándale, hijo, que al cabo, más al rato, hijo, te pongo bien, te pido una hamburguesa o te pongo bien, te compro dulces o algo para que pues aquí, pues en un anexo, pues los compañeros comerán por los dulces. Puede ser, este es un tipo de condicionamiento a la conducta del usuario. Si te funciona, hazlo. Por eso les digo, yo no les puedo decir que no. Si te funciona, como te puede funcionar con algunos, con otros pueden decir, pues aunque me des hamburguesas o dulces o lo que sea, yo paso. Ajá. Pero mucho va a tener que ver el primer contacto que tengas con él, que tiene que ver con el rapport y la empatía. Mucho va a tener que ver. ¿Sale? Bien, ahí les puse, chicos, cómo se va a llenar la historia clínica. Bueno, la historia del consumo se va a marcar con palomita, la sustancia consumida y no escribir párrafos. Es información mucho, muy concreta. No van a escribir párrafos, ¿sale? Y van a marcar con X las consecuencias, con X los síntomas o con tache, como le quieran llamar, pero no escribir párrafos, ¿sale? Bien, ahora vamos a pasar a la disposición al cambio, chicos. Este apartado es muy importante, es fundamental de alguna manera porque permite evaluar en qué etapa del cambio se encuentra el usuario y por qué de alguna manera, eh, más que por qué, qué tanto está dispuesto a participar precisamente en el proceso de rehabilitación. ¿Sale? ¿Qué evalúa este aspecto? Este aspecto es importante porque va a identificar justamente lo que nosotros queremos encontrar, que es la motivación actual del usuario, su percepción del problema y su disposición real para iniciar un proceso de tratamiento. Entonces, ¿qué va a evaluar? En pocas palabras, la conciencia del problema, la motivación para cambiar, el nivel de negación en la que se encuentra el usuario, la ambivalencia, las razones personales para cambiar, ojo, o no cambiar, y las expectativas del tratamiento. ¿Sale? Entonces, de alguna manera, este apartado va a medir la actitud del usuario ante el cambio, no el consumo en sí como tal. ¿Sale? Entonces, quiero que vean el formato, si no lo alcanzan a ver, por favor, véanlo impreso o en su Google, pero el formato de disposición al cambio, chicos, generalmente incluye justo estos puntos que yo les dije, ¿no? Que tienen que ver con el reconocimiento del problema, el nivel de importancia que le llega a dar el usuario al cambio, el nivel de confianza que él siente para poder lograrlo, las razones para cambiar o no cambiar, las expectativas de su tratamiento, qué ha intentado antes, qué cree él que le ha impedido cambiar. Ujú. ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Entonces, cada una de estas respuestas, chicos, revela justamente la etapa del cambio que se encuentra el usuario. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podríamos preguntar aquí?
¿De qué manera podríamos preguntar? ¿Mm? Aquí ustedes, chicos, es muy importante que lo hagan con una actitud motivacional. Ajá. ¿Qué te trae hoy aquí? Observa si viene por voluntad, ¿no? Por voluntad propia o por presión. Ujú. Este, mm, ¿Cuándo ocurrió? En los últimos 6 meses, ¿cuánto tiempo es el mayor periodo que has tenido sin consumir? ¿Qué te preocupa de tu consumo? Ajá, de una manera como mucho más empática, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a decir? Va a reflejar, va a explorar y va a evocar las preguntas que nosotros hagamos. Ajá. Ahora. De alguna manera, aquí, si ustedes se fijan, son como líneas y lo habla en tercera persona. Aquí es súper importante que ustedes, antes de iniciar la entrevista, le pregunten a su paciente si le pueden hablar de tú o si le pueden hablar de usted. Ajá. Yo siempre sugiero, obviamente, que lo hablen de tú porque pues da como mayor confianza, ¿no? Pero hay pacientes que dicen, no, pues hábleme de usted. Ah, pues entonces de usted. Si se fijan, pues el formato está dirigido para que lo hablen, para que lo hagan de tercera persona. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo ocurrió mes y año? Únicamente ahí, poner de manera breve por qué se abstuvo en esta ocasión y qué hizo para mantenerse sin consumir. Actualmente, ¿qué tan importante para usted o para ti es dejar el consumir alcohol o droga? Nada importante, poco importante, algo importante, importante, muy importante. Tú le das las opciones. Ajá. En una escala del 1 al 10, en donde 1 es nada y 10 es mucho, ¿qué tan seguro se siente al dejar de consumir alcohol, droga? Ajá. Es bien importante que podamos leer estas preguntas de manera muy clara y que le expliquemos tal cual y le demos las opciones de respuesta. ¿Sale? En estos momentos, tú piensas que no es tu intención dejar de consumir. ¿Estás indeciso de querer dejar de consumir? ¿Estás decidido a dejar de consumir? ¿Ya estás haciendo algo para dejar de consumir? Ujú. Sí, Miguel, adelante. Solamente será del 1 al 10, será 1 o 10, o también pueden decirte un 2, un 3, un 4, un 5, o no, nada más 1 o 10. Sí, no, o sea, te pueden decir 5, 8. 1 es nada y 10 es lo máximo. Un 8 sería como, uy, ahí como va más a que es alto y el 2 es como casi nada. Ajá, pero ellos sí te pueden dar. Tú nada más le das como ese rango de número. Del Y el 1 es 5 nada y 10 es mucho. ¿Sale? el 5 será punto intermedio. Ajá, exactamente. Perfecto, Ujú, gracias. ujú, ujú. ¿Dudas de este? Igual se marca con una X. Ujú. Jesús, Sí, maestra. Yo quería preguntar si en cada sección de cada entrevista tenemos que hacer como una tipo bitácora. Por ejemplo, supongamos, se acaban estas preguntas y poner yo en otra hoja. El usuario, hizo ejercicio para dejar de consumir, pero después se enamoró y dejó de hacer ejercicio mira, esta pregunta es como muy importante, Jesús, porque ustedes no van a poder estar en dos formatos al mismo tiempo. No porque no puedan, sino porque de alguna manera nuestro cerebro no está capacitado para poder tener nuestra atención 100% a tres cosas, porque ustedes no van a estar en dos cosas, van a estar en tres cosas, en observar al usuario, en cómo lo dice y además en llenar el formato. Tú al final de la entrevista vas a hacer observaciones generales, sí, pero no en el formato. Ajá, tú vas a ir llenando el formato conforme vas a ir preguntando y las observaciones tú las vas a hacer al final ya que el usuario se haya ido. De lo que tú observas, que se te van a ir cosas, pues sí, sí se te van a ir cosas. Ajá.
O a lo mejor lo puedes poner ahí entre paréntesis, pero como puntos claves con lápiz y después borrarlo. Ajá, porque esta es información que en algún momento alguien lo puede solicitar y no puede haber rayones, o sea, no puede haber como escrituras ahí, notas tuyas. ¿Sí me Sí, explico, Jesús? maestra, muchas gracias. Ok, ahora esta parte también menciona tres principales razones por las cuales es importante para ti dejar de consumir. Aquí, híjole, la persona se puede soltar, uy, como toda una historia. O te puedes decir, pues no, o sea, ni siquiera quiero dejar de consumir. Si te cuentan la historia, acuérdate que ahí tu trabajo va a ser justo extraer la información y ponerla de manera lo más resumida posible, sin perder de vista el motivo principal porque el usuario desea cambiar. ¿Sale? Bien, entonces. mm, Es que quiero ver, creo que no se las puse. ¿Tan dispuesto? Bueno, sí. Aquí, justamente en el apartado, en la pregunta 21, ¿qué tan dispuesto está para recibir servicio de... ¿A quién me ayuda a leer? Porque no me sale aquí completa mi diapositiva. La 21, Jesús. Sí, dice, ¿qué tan dispuesto está para recibir el servicio de internamiento? Y las respuestas son, nada dispuesto, poco dispuesto, algo dispuesto, dispuesto o muy dispuesto. Ok, ok. ¿Cómo ustedes podrían llenar ese apartado? Es muy fácil si el usuario nos dice muy dispuesto o nada dispuesto, ¿no? Pero pocos usuarios nos dicen algo dispuesto. Pocos usuarios nos van a decir poco dispuesto. ¿Cómo obtendrían ustedes o qué preguntarían para poder tener como la información correcta en esta pregunta? Pues yo le preguntaría, ¿verdad? Oye, Catarino, yo quisiera preguntarte y quisiera que tú me respondieras con toda sinceridad y con toda honestidad, ¿verdad? Si sobre un proceso de internamiento, ¿verdad? ¿Tú qué tan de acuerdo estarías con, no sé, recibir un proceso de 6 meses, de 8 meses para tu recuperación? ¿Tú qué tan dispuesto estarías? ¿Estarías muy dispuesto o la pensarías? O Ok, ok. Brian y luego Rita. Bueno, aquí yo le preguntaría, soy Carlos Zamora, le preguntaría ¿cómo te sientes en el internamiento? ¿Estás dispuesto o tienes intención de cambiar? Para preguntarte si en realidad quieres ejercer el internamiento con disposición. No obligarlo ni tampoco de decirle que si estás así dispuesto, porque como que dispuesto está muy golpeado. Entonces le diría, si estás, ¿cómo se dice? ¿Estás atento o estás, si aceptas tener el curso de internamiento y de eso, qué tan, o sea, qué tan qué admisión tienes al estar aquí adentro? Entonces, ¿le quieres echar ganas o en realidad no lo necesitas? ¿En realidad lo necesitas o no lo necesitas? Así una preguntaría diferente. Ok. Ujú, ujú. Si el usuario te dice no sé, ahí pueden ustedes hacer una anotación en decir no contestó o evadió la pregunta. Sale, acuérdense que no vamos a forzar. Rita, ¿ibas a decir algo? Tienes tu micro apagado, Rita. Disculpe. Yo siempre le pregunto si llegó a la institución por voluntad propia, si pidió ayuda o si los familiares
lo trajeron. Muchas veces de aquí de la clínica incluso van a buscar, entonces ya eso me da información, muchas veces me dice, sí, yo sí pedí ayuda o no pedí ayuda y mi familia vino, mandó a buscar a las personas de la clínica o me trajeron ellos o me fueron a buscar. Ya eso me da cierta información y me va dando algún parámetro para responder ese acápite. Ok, bien. Acuérdense que ustedes pueden hacer preguntas que aunque no estén en la entrevista, pero les puede ayudar a responder lo que sí esté en el formato, háganlo. Ajá, de una manera empática y de una forma respetuosa. ¿Sale? Sí lo pueden realizar. Bien. Ahora quiero que vean en la presentación o en su formato. Hasta ahora hemos trabajado justo la historia del consumo y la disposición al cambio. Ahora vamos a entrar a este formato sobre situación social familiar, ¿sale? Este apartado, chicos, no es nada más como decorativo, ¿eh? Aquí buscamos entender en qué contexto vive el usuario, porque el consumo, acuérdense que no ocurre en el vacío, ocurre dentro de los vínculos que tiene el usuario. Y este formato nos va a ayudar, o este apartado nos va a ayudar a detectar qué apoyo tiene el usuario, qué carencias tiene, qué conflictos y qué riesgos y entender por qué el usuario consume, se mantiene o se recae. ¿Sale? Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Yo soy el usuario y estamos justamente en este apartado. Díganme quién quiere ser mi consejero para que me pregunten cómo podrían preguntarme respecto a esto para obtener la información. Jesús, le vamos a dar la palabra a alguien más que no haya participado, ¿sale? Acuérdense que no es interrogatorio. ¿Nadie? ¿Cómo? Hugo, Hugo no se encuentra. ¿quién me levantó la mano? No recuerdo tu nombre. Es Juan Pablo. Juan Pablo. Ok, ¿cuántos años tienes? Acuérdate que estamos en este formato. A continuación le voy a mencionar una serie de oraciones que se refieren a aspectos relacionados con su familia. Indique qué tan de acuerdo está con lo que cada una de estas estadísticas indica. Eh, los miembros de mi familia acostumbramos a hacer cosas juntos. Ok, fíjense bien ahí. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo, perdón. Ahí es importante, chicos, que realmente tengamos una interacción con el usuario. Yo no le puedo preguntar al usuario, ¿los miembros de mi familia acostumbramos a hacer cosas juntos? Pues va a decir, pues no sé si tu familia acostumbran a hacer cosas juntos. Ajá. Tiene que ser como muy directo y muy empático lo que yo le estoy preguntando. ¿Los miembros de tu familia acostumbran a hacer cosas juntos? Totalmente de acuerdo, neutral. ¿Qué significa neutral, Juan Pablo? Ah, pues ni de acuerdo, pero ni en desacuerdo, ¿sale? Necesitamos explicarle, porque además de que, imagínense que yo llego y le digo a Juan Pablo, que es mi usuario, Juan Pablo, a continuación te voy a mencionar una serie de oraciones que se refieren a aspectos o sea, vamos a perder la atención del usuario. Tiene mucho que ver también la forma en cómo nosotros vamos a interactuar con él. Si tú ya sabes la instrucción, no es necesario ni siquiera que se la leas. Ajá. Juan Pablo, a continuación te voy a hacer algunas preguntas, algunas oraciones
que se refieren precisamente a aspectos que tienen que ver con tu familia, ¿sale? Tú me vas a decir si estás de acuerdo o estás en desacuerdo, o totalmente desacuerdo o neutral, es decir, que ni estás de acuerdo y ni de desacuerdo o estás completamente en desacuerdo, de acuerdo a lo que yo te diga, ¿sale? Por ejemplo, los miembros de tu familia acostumbran a hacer cosas juntos como comer en las tardes, ver algún programa de televisión. Necesitamos esta parte de empatía con los usuarios. Ajá, porque si no, se nos van a perder completamente. ¿Sale? Bien. Entonces, Juan Pablo, ahí, ojo, nada más, no los miembros de mi familia, sino hacia mí, que yo soy tu usuario. ¿Sale? Y ahí ya nada más tachan, tachan, o de acuerdo a la respuesta que les diga su usuario. Ujú. Jonathan. Sí, maestra, mire, yo en este recuadro he tenido ahí la situación de que a veces como que se confunden con las respuestas. Ajá. Ellos me dicen, es decir, como en esta primera, los miembros se acostumbran a hacer cosas juntos. Y ellos me dicen, Ajá. pues no lo hacemos, pero sí estaría yo de acuerdo en que se hiciera. Ahí, ¿cómo puedo yo dirigir la respuesta? Ay, Jonathan, casi no te escucho por tu audio. Ok, déjame desconecto los audífonos, espérenme. Sí, 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 sí. Ya me, maestra, A ver, háblame. sí, mire, Ahora sí. le comento, yo en este encuadre he Ah, tenido ahí la situación de que a veces les pregunto de que así como el encuadre y la ok. respuesta me dicen ellos, por decir en esta, en la primera, los miembros acostumbran a hacer cosas juntos. Y Ajá. me responden, pues no acostumbran, pero sí estaría yo de acuerdo en que se hicieran las cosas. Ahí cómo se responde, así tal cual, está de acuerdo o cómo dirijo, a pesar de que no hagan la, por decir ellos me dicen, pues mira, en realidad en la casa, pues no acostumbramos siquiera el comer juntos en la mesa, cada quien Ujú, se sirve y come solo. Pero ujú, sí me gustaría que sí estaría de acuerdo, me gustaría que mm, empezáramos a hacer eso. Ahí, ¿cómo ujú. dirijo yo la respuesta? Es que una cosa es que lo que él le gustaría y otra cosa es lo que él hace con su familia. Entonces, de acuerdo a lo que tú me dices, pues no acostumbran a hacer cosas juntos. Entonces, justo de acuerdo en su discurso, pues está totalmente en desacuerdo. Ajá. Por eso tenemos nosotros que ser como muy auditivos, necesitamos escuchar muy bien lo que nos dice el usuario. Eso es Ah, algo ok. que él desea, pero no sucede. Pero no sucede. Ok. Entonces, ¿Vale? ahí se toma como en desacuerdo o totalmente desacuerdo. Sí, sí, totalmente desacuerdo. O si él te dice ocasionalmente, yo qué sé, bueno, pues ya tú irás ahí diciendo a lo mejor como en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. ¿Sale? Ok, ok, muchas gracias, maestra. Bien. Quiero que lean, por favor, bueno, que alguien me ayude, Oscar, a leer, por favor, este caso. Eh, Usuario masculino de 32 años vive con su pareja desde hace 5 años. Mm, Tiene contacto frecuente con su mamá y un hermano. Refiere ujú, que en su familia no se habla de emociones, que cuando hay problemas cada quien se encierra y que los conflictos suelen quedarse sin resolver. Cuando ujú, tiene dificultades no suele hablarlas con su familia, prefiere guardárselas o a salir a beber. ujú, ujú. Fíjense, ese es un caso, obviamente también es inventado, y quiero que vean que este apartado también, chicos, no se llena desde la cabeza de nosotros, ajá, sino desde lo que el usuario, acuérdense, va diciendo. ¿Sale? Entonces, los miembros de tu familia acostumbran a hacer cosas juntos. A lo mejor si él te dice en desacuerdo, totalmente desacuerdo, neutral, etcétera, ahí también te va a decir información de que pues cada quien está en lo suyo, ¿no? No conviven.
De acuerdo a ese, de acuerdo a ese caso que les puse y de la primera pregunta, ¿qué contestarían ustedes o qué llenarían? ¿Qué apartado llenarían? ¿Creen que los miembros de este paciente, de ese usuario, acostumbren a hacer cosas juntos? Totalmente en No, desacuerdo. totalmente desacuerdo. ¿O? A ver, a ver, a ver, a ver. O en desacuerdo. Ujú. Sí, en desacuerdo. Está Ajá. bien, o sea, díganme las respuestas, están bien, solo quiero que me justifiquen su respuesta. Pues precisamente, eh, ay, yo me perdí un poquito, pero am, pues es que aquí lo está diciendo, ¿no? O sea, no hay, no se hablan de emociones, no suele tener comunicación con ellos cuando tiene dificultades. Ujú, ujú, ujú. Entonces sí, efectivamente puede ser, o puede ser en desacuerdo o puede ser totalmente en desacuerdo, ¿sale? Yo les puse aquí, yo les sugiero que aquí en la explicación clínica ustedes hagan estas anotaciones ya después, no ahí necesariamente, pero o les digo, pónganlo en lápiz, para que no se les olvide y después lo borren, el por qué, como esta explicación del por qué, ¿no? Ah, no, pues cada quien está en lo suyo, casi no nos vemos o casi no conviven o los ven frecuentemente, pero no hablan de emociones, justamente. Ajá. Entonces, eso ustedes lo pueden hacer como observaciones, ustedes nada más van a como registrar la información que el usuario les dice. ¿Sale? Entonces, la siguiente. En mi familia, bueno, en tu familia, nadie se preocupa por los sentimientos de los demás. ¿Qué contestarían de acuerdo al caso? ¿En tu familia nadie se preocupa por los sentimientos de los demás? De En acuerdo. desacuerdo. De acuerdo, efectivamente. ¿Por qué? Porque el usuario refiere, pues, que no se hablan de emociones. ¿Sale? Bien. ¿Tu familia es cálida y te brinda apoyo? Desacuerdo. ¿Por? A ver, sí, porque aquí refiere el usuario que cuando hay problemas se encierran, los conflictos suelen quedarse sin resolver. Para mí, pues habla de que no se brindan apoyo entre la familia. Ujú, ok, bien. ¿En tu familia es importante para todos expresar sus opiniones? En desacuerdo, En desacuerdo. ¿Por? porque menciona, no suelen hablar, no suele hablar con tu familia. Ujú, ujú. ¿Y por Hay qué una comunicación. opinar? Ajá, ajá. Porque opinar, por lo menos poner, pues genera conflicto o desacuerdo, ¿no? ¿El ambiente de tu familia usualmente es desagradable? De Puede ser de acuerdo. acuerdo, ¿Por? pues, por, por las referencias que tenemos. Ujú, ok. Yo ahí pondría, o ahí yo sugiero que pusieran como neutral, porque no Ok, hay, no hay violencia como tal, pero sí bien, hay cierta tensión. bien. Entonces, pues neutral, ¿no? ¿Tu familia acostumbra a hacer actividades en conjunto? En desacuerdo. Ok. Acuerdo. ¿Por?
Porque ahí dice también que, ¿dónde está? Que tiene contacto frecuente con su mamá y un hermano, pero no muy seguido. Eso Y es. cada No quien se encierra existen, en lo suyo. exacto, y tampoco menciona que existan rutinas como familiares compartidas, ¿no? Bien, ¿tu familia te escucha? Desacuerdo. ¿Es desacuerdo? De acuerdo. ¿Desacuerdo? Sí. ¿De acuerdo? ¿Uy? ¿Es desacuerdo? De Ah, acuerdo. no, de ¿Por? acuerdo. ¿Por? Porque dice que no Porque suele hablarlas con Que la no saben familia. resolver los problemas. Ujú, ok, bien. porque Cuando, incluso antes de comunicar prefiere salir a beber. ok, ok, ujú, ujú, bien. Cuando tienes algún problema, ¿no se lo platicas a tu familia? Acuerdo. De acuerdo. El usuario prefiere guardarse las cosas. Sí. Ajá. ¿En tu familia expresan abiertamente su cariño? Desacuerdo. No se habla de emociones. Ujú. Entonces, ¿qué sería? Desacuerdo. Desacuerdo. Ajá. El En afecto, al desacuerdo. menos ahí. Exacto. El afecto, al menos ahí, pues no se expresa de forma verbal o directa. ¿Los conflictos en tu familia nunca se resuelven? De acuerdo. Ujú. De acuerdo. Exacto. Los problemas se evitan y quedan pendientes. Entonces, si se fijan, esta información no nos la inventamos, viene del paciente. ¿Cómo? A través justo pues, de la escucha. Repito, este apartado de explicación clínica solo es si quieren, si ustedes quieren tener ahí como la información como más presente, lo pueden hacer ustedes a un lado y después borrarlo o ya que se vaya el paciente, bueno, el usuario, hacer sus propias anotaciones. ¿Sale? Nada más. ¿Dudas hasta aquí? Este ejercicio lo hice, chicos, porque es lo que ustedes van a llenar. Y de hecho, yo les sugiero que ya empiecen a llenarlo. No sé si alguien ya empezó a llenarlo. Yo ya, maestra. ¿Ya? Con sus usuarios y cómo les está yendo. Yo esperaría que bien. Entonces, Maestra, ya llené. este también Sí, se va a subir en la plataforma. todo se va a subir. ¿Para cuántos usuarios es ay, los ejemplos Les, ha- clínicos, toda la historia clínica? les había dicho que tuvieran a dos. Uno Dos. por si ya no quiere trabajar para que lo tengan ahí como de respaldo y para que también les pueda apoyar con el siguiente módulo y que siga como trabajando con ustedes. Pero ustedes, o sea, si la persona quiere hacer las pruebas, si quiere hacer la historia clínica él mismo, adelante. Si no, pues Ok, les va a tocar cambiar. entonces agarramos de los que van llegando, ¿no? Sí, 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 alguien que quiera, pues no sea fuerzas y díganle que justamente es con fines académicos y que pues es material confidencial, que incluso pueden cambiar el nombre, o sea, no me tienen que poner el nombre real, pero sí una persona que esté en proceso de rehabilitación en adicción. Ok, ¿Sale? gracias. Bien. Entonces, chicos, cuando vemos este llenado completo, entendemos precisamente que el usuario pues vive en una familia con poca expresión emocional, con poca escucha y con conflictos no resueltos. Ese es el resumen que nosotros vamos a tener. Y entonces, esto explica precisamente por qué no recurre a su familia cuando tiene problemas y por qué el consumo aparece como una forma de regular lo que no puede expresar. ¿Sale? Ojo, este formato no es para juzgar a la familia, es para entender su contexto que rodea el consumo del usuario. ¿Sale? Sí, Rita, adelante. Profesora, ay, disculpe. Mire, en su experiencia, yo oí que usted dijo que esta entrevista se podía realizar, el tiempo más o menos medio, era 1 hora o 1 hora y media. Yo veo que en su experiencia usted la ha aplicado así seguida, seguida. Es decir, No. Ajá. ah,
Mm. Esta no, en esta sí se van a tardar, híjole, un ratote, Sí. un ratote. Y entonces usted esa entrevista la hace como en 2 sesiones. Así es, justamente Ah, porque es cansado para el usuario y es cansado también para ustedes, para mí, es agotadora, es ya agotadora. cuando uno lleva Sí, más de media hora interrogando sí, así con esa cantidad de preguntas directas, el paciente ya pierde interés y se exactamente. cansa. Sí. Ah, ya. Sí, Usted la sí, hace sí como la en dos pueden dividir. sesiones. Ah, ya, ¿Perdón? Entonces, ya. Sí. Ok, entonces, por gracias. ejemplo, entonces conveniente un ejemplo, supongamos 15 minutos, No te escuché, Miguel, otra vez, por favor. pongamos que sea un ejemplo, empezamos con la entrevista inicial, Ajá. empezamos, un lapso de 15 minutos paramos y la dejamos para otros 15 minutos, o cuánto es el tiempo recomendable. Mira, lo primero es que no van a empezar con la entrevista inicial, van a empezar a preguntar cosas que tengan que ver con romper el hielo, con rapport, con crear confianza un poquito, y ahí se te fueron unos 10 minutos. Ajá. Ok, Y perfecto. yo diría ahorita, chicos, no se preocupen por el tiempo, céntrense en su usuario, céntrense en el ritmo del paciente, céntrense en cómo lo observan, en cómo lo escuchan. A lo mejor ustedes dicen 1 hora y media, pero a lo mejor el paciente no les dijo nada. A lo mejor ni siquiera quiso contestar las preguntas y se los van a encontrar. Entonces, no se preocupen por el tiempo, pero también denle la opción. Si te cansas, podemos tomar un receso y podemos retomar la entrevista en unos 10 minutos que te podamos dar de receso. ¿Te parece? Ah, sí, me parece. O no, no me parece. O no, no quiero contestar. Ujú. Porque les digo, se van a encontrar de todo. Ustedes lo saben mucho más que yo. ¿De acuerdo, Miguel? De acuerdo, gracias. Sí, sí. Jesús. Maestra, yo quiero saber cuántos, cuántas son los límites de sesiones que puede uno tener para aplicar la entrevista inicial. Yo sugiero que 2, porque van a aplicar más pruebas y es muy cansado para el usuario. Si ustedes tienen la energía y ven dispuesto al usuario a contestar, pueden hacerlo en un solo día con diferentes como bloques de recesos, como pequeños recesos, porque es cansado. Ajá. Pero si realmente reconocen que no pueden continuar y están viendo muy resistente a su usuario, pues yo diría que en 2. Pero si hay un riesgo, porque a mí me pasó, de que dividí la sesión y la segunda sesión ya no regresó mi paciente. Entonces, si hay un riesgo también. Ustedes chequenlo, ustedes revísenlo, eso yo se los dejo a que ustedes lo deciden. ¿Sale? Entonces, Sí, gracias, Jessy. maestra. Entonces, chicos, como les digo, ya es importante que no vamos a ver toda la historia clínica, no la vamos a ver toda, porque son, si ustedes se fijan, son 19 hojas. No vamos a terminar. Ajá. Ya la siguiente clase vamos a ver las pruebas como tal. Incluso, sí, ya la siguiente clase no vamos a ver ya historia clínica. Ya lo que veamos hoy de historia clínica va a ser lo único que veamos. Ustedes van a preguntar y si tienen alguna duda, pues ya me van a preguntar la siguiente clase o por correo electrónico. ¿Sale? Entonces, bueno, para no irnos sin revisar también este apartado, quiero que observen también esta parte del formato, chicos, es también importante, pero al mismo tiempo, déjenme les digo que es una de las más subestimadas. Ujú. Porque aquí no estamos de alguna manera queriendo saber información del papá para juzgar o la información de la mamá. Ajá. Aquí queremos saber también si él ya tiene un antecedente familiar o no, si ha tenido también algún tipo de conflicto familiar reciente. Acuérdense que nosotros también buscamos entender qué tanto estrés emocional está cargando la persona. Ajá. Porque acuérdense que un conflicto familiar no va a causar el consumo, pero sí puede mantenerlo. Si yo veo que mis papás están todo el tiempo peleando, a lo mejor no se originó ahí o no fue la causa el que yo esté consumiendo. Pero si yo los veo pelear y lo que prefiero es evadir el problema, pues entonces consumo.
¿sale? Entonces, si una persona está rodeada, chicos, de gente que la presiona a consumir, el cambio pues se va a volver mucho más difícil, ¿no? Ajá, aunque la persona diga que quiere cambiar. Y ojo, muchas veces la presión no viene de los amigos, también viene de la familia. Por eso es importante este apartado. Ajá. Alguna de las personas que te voy a mencionar a continuación, platícame si han consumido alcohol o algún tipo de droga. Ajá. ¿Tu papá ha consumido en algún momento? ¿Ha tomado? ¿Sí, no? Ah, sí. ¿Qué tipo de sustancia? Ah, pues marihuana. ¿El consumo de esa sustancia te ha causado problemas? ¿Cuál es? Sí, enojo con él, me peleo frecuentemente y así, ¿sale? Entonces, con cada uno, papá, mamá, hermano, hermana, amigo, pareja, algún familiar que viva con él. Ajá, eso es súper importante, chicos, que nosotros también tengamos esa información. Ajá. Entonces, díganme, por favor, cómo preguntarían esto. Todo el formato. Así como preguntarle ahí directamente eso, ¿no? Ajá. Ah. Bueno, yo luego le pregunto así, ¿existe en tu familia? Ahí le pregunto, bueno, ya su historia, y después le digo, bueno, ¿hay algún familiar allegado tuyo que consuma? Empiezo, por ejemplo, tu papá, ah, sí, sí consume, no consume, ¿qué sustancia consume? ¿Con qué frecuencia? Y así voy diciendo, me dice, no, mi Ujú. mamá no, mi hermano, ahí por lazos consanguíneos, así, y voy haciendo más o menos el croquis de, de Mm. la, de cómo funciona, sí, los antecedentes incluso que hay en la familia, que eso puede incitar el consumo y ser un factor de... Exactamente. Bien, fíjense bien, chicos, si nosotros con esta información también podemos darnos cuenta si hay red de apoyo que pueda apoyar justamente al cambio. Ajá. Y no se trata de encontrar una respuesta bonita. Nosotros con esta información queremos saber quién va a estar ahí o quién estaría ahí cuando la persona pueda dejar de consumir. Ajá. Porque muchas veces quienes acompañan el consumo no acompañan el cambio, por supuesto. Ujú. Entonces, ojo aquí también en la parte de abajo. Si el usuario es adolescente, estas preguntas también nos ayudan a entender la estructura familiar, la parte de la contención, ¿sale? Si es adulto, la parte de abajo no se llena y ahí dice que pasen a la pregunta número 42, ¿sale? Pero aquí ya no tengo en la presentación la pregunta 42, pero ustedes sí la tienen ahí en su formato. ¿Sale? Entonces, si es adulto, la parte de abajo, acuérdense, no se llena y eso también es parte de hacerlo bien. Ujú. Ahora, si ustedes llenan, chicos, esta sección rápido y no la usan en su análisis clínico, el formato de alguna manera está completo, sí, está completo, pero la evaluación está incompleta. Ajá. ¿Por qué? Porque acuérdense que no nada más se trata de obtener información y de preguntar por preguntar. Ujú. Se trata de que nosotros también tengamos nuestro propio criterio de lo que está pasando con el usuario. Ajá. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, si un usuario reportara que su papá consume alcohol, ¿qué información clínicamente sería como más relevante ante esto? La edad del papá, la frecuencia exacta del consumo, las consecuencias que el consumo ha tenido en la dinámica familiar o si el papá acepta que consume. ¿Qué información creen que nos daría esa pregunta? Voy a repetir otra vez. Cuando un usuario o si un usuario nos dice que su papá consume alcohol, yo ahí le pongo que sí y luego un tipo de sustancia le pongo alcohol. Ujú.
¿Qué información es lo que nos da? ¿Qué información relevante es lo que nos da esta respuesta? ¿Quién dice yo? Gala, adelante. Que su papá consume alcohol. Ajá, pero ¿qué Porque información? Ajá, dime. me dice, su papá consume, sí, ¿qué tipo de sustancia? Alcohol. Entonces ya Ujú. vemos que su papá tiene problemas con el alcohol, ¿no? Bueno, el papá del usuario, pues. Ajá, el papá del usuario, exactamente. Pero ¿qué información es clínicamente más relevante ante esto? ¿La edad del papá? ¿Es relevante? Yo diría que no. Ah, pues sí. ¿Para qué nos interesa saber la edad del papá? ¿La frecuencia exacta del consumo de papá? ¿Nos interesa saber eso? Mm, eh, No, Sí, solamente si es pues si consume alcohol, ¿no? Porque Fíjense. el del Ajá. problema es el usuario, ¿no? El que vamos a tratar es al usuario. Exacto, exactamente, ya le diste al punto, Gala. El problema con el que nosotros estamos trabajando es con el usuario. Sin embargo, las consecuencias que el consumo de papá ha tenido en la dinámica familiar, eso sí nos interesa. ¿Por qué? Porque el usuario forma parte, pues, de ese sistema familiar. Pero ni la edad del papá nos interesa, ni la frecuencia exacta que empezó a consumir su papá, porque a lo mejor empezó ayer, pero ya tiene un impacto hoy. Ajá. Y que el papá acepte o no que consume, pues eso tampoco es relevante. El chico o la chica nos dicen que sí consume alcohol y que sí ha habido consecuencias o ha causado problemas. ¿Sale? ¿Sí soy clara en esto? Por eso les digo, ustedes tienen que escuchar muy bien y tienen que observar muy bien también. ¿Sale? Liz, adelante. Pues sí, pero también puede ser que el ambiente, bueno, lo que acaba de decir maestro, que el ambiente familiar pues es tóxico y llega a normalizar un poco el usuario, el consumo. Ujú, mm, ujú. Podría ser un poquito hasta más difícil quitarle el, pues la resistencia a que no es tan normal, ¿verdad? Totalmente. Por eso, si no tenemos nosotros redes de apoyo en casa, pareja, amigos, hermanos, mamá, papá, que estén también consumiendo, ahí ya vemos que todavía va a ser mucho más complicado el que el usuario deje de consumir. Pero regularmente, bueno, según tengo entendido, bueno, es que el alcohol está muy normalizado, maestra, Sí, entonces es difícil a veces como quitarle al paciente o al usuario el hecho que no todos los sábados se tienen que hacer de fiestas con tomar, alcohol. claro. Sí está normalizado el tomar alcohol, pero lo que no está normalizado es que haya problemas por el alcohol y no debería estar normalizado, que es distinto. Es decir, yo puedo tomar porque sé que con 5 cubas pues estoy bien, no genero ningún problema, está bien. Pero si yo sé que con 5 cubas ya voy a agredirte, ya voy a pegarte, eso sí ya es grave. Ajá. Si ya sé que Sí. con 5 cubas no voy a ir a trabajar, eso sí es grave. De hecho, es grave para quién, porque también se normaliza. Exacto. Es grave para quién. Ajá. Para el usuario, para los papás del usuario, para la Ujú, novia del usuario. ujú. Claro, esa es buena observación. ¿Sale? Muy bien, chicos. Ahora, si yo le pregunto a mi usuario, ¿no? Que quiénes lo ayudarían a cambiar su consumo, ¿qué es lo que buscaría yo con esta pregunta? ¿Qué es lo que busco yo identificar? Si hay personas Y en su la, familia que no consumen, si su hay red de personas, apoyo. ok, ajá, ajá, exactamente, la red de apoyo
real para el cambio del usuario. Ajá. Yo no sé si tenga una red social más amplia el usuario, no lo sé, porque podrían no apoyarlo. No sé si haya personas con mejor o con mayor autoridad moral. No sé la cantidad de personas que consuman cerca de él, pero a mí me interesa saber la red de apoyo real para que exista un cambio. Así sea una persona, así sea su hermano, así sea su mamá, así sea algún familiar que viva con él, eso ya nos da a nosotros un montón de información. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No he revisado los chats. Sí, Rita, adelante. Sí. Profesora, yo creo que incluso esa información que da el paciente de que, por ejemplo, que en su casa su papá consume alcohol, eso ya nos está hablando, posiblemente nos esté hablando que su familia constituye un factor de riesgo. Por lo tanto, a la hora de uno determinar el pronóstico de la evolución de ese paciente, incluso ya puede uno de forma inicial, ¿no? Después es posible que la vida vaya mostrando otras cosas, pero que ya el pronóstico va a ser reservado. Es decir, porque la familia es la principal red de apoyo en la recuperación de un paciente y se consume. Ya. Sí, pero nos vamos a encontrar con limitantes, con muchas limitantes, si la persona justamente no tiene redes de apoyo. ¿Con qué nos vamos a enfrentar? ¿Tienes tu micro apagado, Rita, o no sé si ya no dijiste nada? No, no, yo le decía eso, no, Ah, si ya el paciente cuenta con poca red de apoyo, el ujú. pronóstico se vuelve más complicado porque Sí, claro. el sujeto para recuperarse tiene que tener red de apoyo, ya sea la Sí, familia, ya sea un buen sí. amigo, una buena In- institución. Sí, sí, incluso ellos pueden encontrar en nosotros esta red de apoyo si es que en su entorno no existe. Ajá. sí, Ahora, sí. ¿por qué la adicción, chicos, no se sostiene solo por la sustancia? Se sostiene porque hay aislamiento, se sostiene porque hay vergüenza, se sostiene porque hay dificultad para regular emociones, se sostiene porque hay impulsividad, se sostiene porque hay ambivalencia constante. Y la red de apoyo funciona justamente como un regulador externo. Ajá. Cuando la autorregulación del mismo usuario aún no está consolidada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no hay red de apoyo en el usuario? Va a aumentar el riesgo de recaída. Y no porque la persona no quiera, sino porque no hay con quien hablar cuando aparece pues, estas ganas otra vez de recurrir a la sustancia, porque no hay contención en momentos de crisis y porque el consumo pues, se ha vuelto o se vuelve la única forma de aliviar malestar en el usuario. Maestra, Entonces, lo voy a poner así como si la sustancia sustituyera el vínculo. ¿Sale? Chilis, una pregunta, o bueno, no sé, un comentario. La dime. red de apoyo, vaya, ¿qué concepto es de red de apoyo? Porque he estado en situaciones donde la red de apoyo ignora la enfermedad. Entonces piensan que es qué. O sea, hay que también saber que un buen amigo que también toma, Es buena pregunta. La red de eh, apoyo, ajá, y qué es apoyo. O sea, apoyarlo es seguirle teniendo su cama tendida y dándole comidita caliente. O sea, no. ¿qué es red de apoyo? La red de apoyo son este conjunto de personas, de vínculos seguros y de recursos que van a brindar al individuo contención emocional, apoyo práctico y sostén social, especialmente en momentos de crisis, de enfermedad o de cambio. Ajá. Y la red de apoyo no se define por cantidad, sino se define por su función. Ajá. Son este sistema de alguna manera de relaciones que yo tengo que proveen o que me dan a mí este soporte emocional. Ajá. Y que contribuyen a que yo me pueda apoyar o regular de una manera sana emocionalmente. Ujú.
Esa es la red de apoyo. Ujú. Tú dices, bueno, ¿y qué tal si su amigo que consume también, pues es su red de apoyo? Pues no sería tanto su red de apoyo porque volvemos a que el mismo objeto lo están utilizando ambos para sustituir la emoción que está ahí o la situación o la realidad que esté viviendo el usuario. ¿Sí me explico? Sí, pues que depende de la sustancia. O sea, el red de apoyo puede ser que no se drogue, pero sí tome alcohol. Exacto. Entonces, y como el alcohol está normalizado, entonces, pues él no tiene problemas. Bueno, es que Sí. son detalles, ¿verdad? Ya cada caso Ujú. es Sí, diferente. sí. Y es que aunque una persona, pues que también se droga, pues deja de ser clínicamente una red de apoyo, aunque emocionalmente se sienta cercana. Ajá. Porque aunque haya cariño, aunque haya confianza, ese vínculo, ¿qué es lo que pasa? Normaliza el consumo, facilita el acceso a la sustancia, disminuye la percepción de riesgo, refuerza el pensamiento, ¿a cuál? Ah, pues yo no soy el único. Y entonces, ¿qué pasa? Que sostiene, bueno, el vínculo sostiene el problema, pero no el cambio. Ujú. Eso es lo que pasa. Ujú. Y Pues sí, entonces, dime. no, está bien. Yo iba a decir que esta red de apoyo que también consume, pues valida la parte que el usuario no quiere cambiar y debilita la motivación. Ujú. Entonces va a haber más recaídas, se vuelve inconsistente de alguna manera, el apoyo contradice lo que se trabaja en terapia, y entonces no por mala intención, sino de alguna manera porque hay una incompatibilidad de procesos. ¿Sale? Bien, chicos, la vez pasada les di más tiempo, entonces hoy sí quiero terminar puntual. Si no hay ninguna duda, dejaríamos la clase hasta hoy. Por favor, ya vayan llenando su historia, su entrevista inicial para que no se les junte el trabajo. La siguiente semana, perdón, nosotros nos vamos a ver hoy es 18, nos vemos ya nos vemos hasta enero. Déjenme dejar de compartir. A ver mi calendario. Nos veríamos, chicos, si no me equivoco, el 8 de enero. Sería nuestra quinta clase. Y para esa fecha les pido que ya tengan, por favor, completa su historia clínica. Su entrevista inicial, perdón. Su entrevista inicial. ¿Sale? Para esa fecha tiene que estar llena. ¿Sale? Entonces, chicos, les deseo una muy feliz Navidad, un muy feliz año. Y nos vemos el 8 de enero. Pásenla muy bien y tampoco se olviden de su entrevista para que no se les junte el trabajo, ¿sale? Felices fiestas a todos, chicos, y feliz año 2026 y nos vemos el siguiente año. Que Lo estén bien, propio para chicos. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, Descansen. hasta luego. Felices fiestas. Hasta luego, maestro.